Bien, contadores, contadoras, muy buenas noches. A todos los que ya se están uniendo y a los que estuvieron puntuales también nuevamente, buenas noches, bienvenidos. A nombre del Consejo Directivo 2025-2026, le damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes a esta capacitación de hoy, jueves 5, Control Previo Financiero en el Sector Público. Esta capacitación se da en esta semana que hemos denominado gubernamental, viendo temas estrictamente del sector público en estos días. Entonces ya en breve hemos tenido unos inconvenientes acá con el maestro. Va a unirse el contador Noé García Chiguán. Vamos a conversar un poquito acerca del contador Noé. Él es un profesional con más de 20 años de experiencia en el sector público, asesor y consultor en gestión pública, en sistemas administrativos de diversos gobiernos locales, provinciales y distritales, gobiernos regionales y unidades ejecutoras. También ha desempeñado cargos como gestor macrorregional de centros del Ministerio de Economía y Finanzas, gestor del centro del Conectamef Junín, del Conectamef Huancavelica, ambos del Ministerio de Economía y Finanzas. También ha sido gerente municipal, gerente de administración, gerente de planeamiento y presupuesto y asesor en sistemas administrativos. Así también ha ocupado diferentes cargos y ha sido funcionario del sector público, capacitador, ponente, expositor y docente universitario en cursos de gestión pública, contabilidad gubernamental y diversos cursos de especialidad, con más de 10 años de experiencia en diversas universidades de la región. Entonces, ahora sin más, quiero dar la bienvenida entonces al contador público colegiado Noé Enrique García Chihuahua, quien además es agremiado, colega de ustedes, que ha tenido la gentileza de brindarnos su tiempo para poder dictar esta capacitación. Y aparte de toda la experiencia que tiene que acabo de leer, son más de 20 años, 10 años siendo catedrático, entonces aprovecharlo, contadores. Y qué mejor si es de manera gratuita. A ver, Chancita, damos el acceso a Maciel García Puente, por favor. Ahí está. A Maciel García Puente Chean, por favor. Listo. Ya está, contador, ahora sí. Muy bien. Gracias, Liz. Muy buenas noches, A usted, estimados contador, buenas invitados y noches, gracias. participantes. Para mí es Gracias por bastante su grato, en tiempo. verdad. Después de tiempo, contador, lo vemos en una capacitación para el colegio, ya lo extrañábamos. Sí, en verdad, para mí es bastante grato poder compartir estos momentos de poder fortalecer las capacidades de los participantes en sí, de las personas que trabajan en el sector público, de los que quieren trabajar, de las personas que, estudiantes también están participando. Y eso es muy importante, ¿no? Para mí es bastante, ¿qué les digo?, saludable y es más reconfortante poder contribuir con el colegio, ¿no? Yo siempre estoy con esa predisposición de poder brindar lo poco que sé, la experiencia que se ha ido obteniendo en estos años, y de esa manera pues poder contribuir también con el Colegio de Contadores, que es también, yo soy parte del colegio en sí, ¿no, Liz? Yo te agradezco, ¿verdad?, por la invitación. Hay unos problemas técnicos siempre cuando las capacitaciones son en vivo y en directo, a veces siempre suceden algún tipo de situaciones. Pero bueno, estoy con el nombre de mi hija, con el nombre de mi hija no lo he podido cambiar, lo he querido cambiar, no puedo, pero vamos a iniciar el evento, lo más importante es eso. Claro, contador, ya dimos la presentación, tiene más de 20 años de experiencia en el sector público, 10 años como docente universitario, entonces, adelante, contador, con este tema tan importante de control previo financiero en el sector público. Muy bien, Chancita, voy a dejamos de compartir. compartir, Chancita. Sí, por favor. Gracias. Y a nuestros contadores, amigos y amigas que se encuentran en el Facebook, únanse al Zoom para mejor y mayor interacción con el expositor. Vamos a empezar ya con esta capacitación. Sigan uniéndose, sigan uniéndose. Hoy comparto, bueno, vamos a ver. Un momentito.
Mientras tanto, contadores pueden ir dejando a lo largo de la capacitación sus preguntas en el chat. Si no, pueden realizarlos en el Facebook también, allí en el chat. Voy a estar leyéndolo al final. Y si al final quiere alguno de ustedes hacer uso de su micrófono, solo levanta la manito y le vamos a dar acceso a los micrófonos. De esa manera vamos a trabajar por ahora, mientras el contador va a ver afinando ahí últimos detalles para hacer la presentación. Siempre ocurre estas cositas contadores, no sé si se han dado cuenta. Entonces, el día de hoy, como bien sabemos, el tema que va a tocar el contador Noé García Chiguán es control previo financiero en el sector público. Y mañana también tenemos otra capacitación relacionada al sector público, una capacitación a las 6 de la tarde. Hoy empezamos a las 7 de la noche, mañana a las 6 de la tarde. Es que yo les pido, por favor, que se den un tiempito para acompañarnos con la capacitación de mañana, que es el catastro fiscal, decreto supremo 1557 y el impacto en la recaudación del impuesto predial de las municipalidades distritales, a cargo del contador público colegiado Víctor Cárdenas Osores. Entonces, hoy tenemos la grata compañía del contador Noé García Chihuán, que en breve ya va a compartir su material para iniciar con esta capacitación. Contadores, por favor, abríguense. El frío está fuerte. No queremos que se enfermen. Además, quiero recordarles también que ya está a puertas la celebración por el Día del Padre y vamos a celebrar a todos los papás contadores hábiles, contadores, a los contadores hábiles el viernes 13, ¿sí? 13 es. A ver, contadores, es viernes en nuestro local de Chorrillos. Así es, el viernes 13 en nuestro local de Chorrillos. Ahí está. Se ve contador Henry. Perdón, contador Noé. Estoy confundido con su hermano. Muy bien. Gracias, Liz. Vamos a dar inicio al evento. Muy bien. A ver, el día de hoy hemos podido establecer o definir, ¿no? El tema de poder hablar un poco de lo que es control previo financiero en el sector público. En sí, este es un tema bastante amplio. He tratado de poderlo resumir y poder conversar con ustedes. Y voy a también participar, ¿no? Va a haber un tema de participación a través de, de... Vamos a interactuar, mejor dicho, ¿ya? Entonces, en primer lugar, por favor, si me confirman que la diapositiva se ve, ¿no? Solamente quiero que me confirmen si la diapositiva se ve y si el audio está bien. Eso es importante para poder desarrollar la capacitación del día. No este curso, ¿no? Vamos a denominarlo así, una exposición de lo que es el control previo financiero en el sector público. Entonces, inicialmente debemos manifestar que el control previo financiero del sector público va a estar relacionado a la administración pública y a la gestión pública. Entonces, son dos eh, conceptos que parecen iguales, pero no son iguales, ¿no? No son iguales. Entonces, ¿qué entendemos en primer lugar por administración pública y por gestión pública? A ver, por gestión pública puntualmente dice que es un conjunto de acciones mediante los cuales las entidades públicas van a lograr sus fines, objetivos y metas. Entonces, la gestión pública va a ser a que una entidad pública, por la que ha sido creada a través para brindar un servicio público, va a lograr sus objetivos, sus fines, sus metas establecidas en las políticas gubernamentales que establece el Poder Ejecutivo a través de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo en sí, ¿no? Entonces, eso es la gestión pública en resumen. ¿Y qué entenderemos nosotros por administración pública? A veces se relacionan, ¿no? Y sí, van relacionados. Y dice, ¿no? La administración pública es el conjunto de procesos y acciones que los funcionarios van a llevar a cabo para administrar adecuadamente los recursos públicos. Entonces, si gestión pública es que las entidades a través de sus acciones, van a cumplir sus logros, sus objetivos, la administración pública lo que va a hacer es regular la administración, la utilización de los recursos. Y esta utilización de los recursos, o sea, la administración que se va a llevar en base a los sistemas administrativos, a los 11 sistemas administrativos, también va a ser para poder cumplir sus metas institucionales, ¿no? Para el cumplimiento de las metas. Entonces, entidad pública,
cumplimiento de logros, a través de acciones, sus objetivos, objetivos estratégicos, a través de lo que son, pues, su plan estratégico institucional, ¿no? Sus objetivos estratégicos, acciones estratégicas, todo lo que te podría llevar estos instrumentos de gestión, pero eso a su vez va a estar relacionado a la utilización o la administración adecuada de los recursos públicos. Entonces, teniendo estos dos conceptos, nosotros vamos a pasar a también no conocer, sino recordarnos y poder conceptualizar el tema de los gestores públicos. ¿A quién llamamos gestores públicos? ¿A quién se le conoce como gestores públicos, ¿no? Entonces, a ver si pueden participar a través del chat, ¿no? A través del chat. De esta manera podemos leer también el comentario. La idea es que todos participemos, ¿ya? La idea es que todos participemos. ¿A quiénes conocemos como gestores públicos? Cuando yo pregunto esto a mis alumnos y me dicen, profesor, a las personas que trabajan o a los funcionarios que trabajan en entidades públicas, dicen, ¿no? Entonces, a veces hay ese concepto de decir que los gestores solamente son los funcionarios y las autoridades. Eso es lo que también nos debemos preguntar, ¿no? Entonces, aquí dice, ¿eh? Para que funcionen las entidades públicas, a través del concepto de gestión pública y de administración pública, para que funcionen las entidades, lo que requieren es la presencia de las autoridades políticas y de los servidores públicos. Entonces, una entidad pública, el RENIEC, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El RENIEC, que es una entidad que está a cargo del tema de la identificación, ¿no? Entonces, va a tener que tener un titular y va a tener que tener servidores. Pero si hablamos de un gobierno regional, un gobierno local, ellos iban a tener autoridades elegidas por elección, por elecciones, ¿no? Entonces van a tener autoridades políticas y servidores públicos. Pero ¿qué más dice? Que estas autoridades políticas y estos servidores públicos van a asumir van a asumir un conjunto de atribuciones de acuerdo al cargo que ocupan en el marco del mandato que le asigna su ley de creación. Entonces, el alcalde, el gobernador regional, el ministro, tendrá pues ciertas atribuciones de acuerdo a lo que establece el marco normativo. Y de igual manera, los servidores públicos, que pueden ser los gerentes, los funcionarios, eh, eh, los empleados, obreros, cualquier tipo de servidor público, y eso ya lo vamos a ver más adelante, cómo la Contraloría clasifica al servidor público, cómo el Poder Judicial ya clasifica al servidor público. Entonces, ellos van a asumir un conjunto de atribuciones. ¿Para qué? Con el objetivo de que esta entidad pública funcione. ¿Ya? ¿Qué más dice? Las autoridades políticas en su rol decisor y el servidor público como ejecutante. Entonces, claro, la autoridad política va a determinar o va a ver temas políticos, ¿no? Buscar presupuesto, buscar convenios, gestionar a través de los ministerios, los gobiernos regionales o los sectores algún tipo de actividad, algún tipo de proyecto. ¿Y qué van a hacer los servidores públicos? Van a ejecutar eso. Tienen que actuar de manera articulada y complementaria dentro de las funciones que les asigna la organización. Y miren, dentro del mandato que les asigna su ley de creación, dentro de las funciones que le asigna la organización. Entonces, los gestores públicos van a servir para que las entidades públicas funcionen y estas entidades públicas van a tener autoridades políticas y servidores públicos. En el caso de un ministerio, ¿quién es la autoridad política? El ministro, pues porque el ministro es designado por la presidencia de la República, ¿no? Entonces, teniendo ya el concepto de gestión pública, que es un proceso para el cumplimiento de mis objetivos, de mis logros, la administración pública, que es la utilización de los recursos públicos, y sabemos que ahora son los gestores son los que son autoridades políticas, servidores públicos, que van a tener un rol importante dentro del desarrollo de la entidad, de acuerdo a lo que la ley establece y de acuerdo a las funciones que determine su organización. Pues bajo ese concepto, vamos a entrar ya al marco de la administración de la gestión pública, ¿no? O sea, la gestión pública
va a tener un marco normativo, acá vamos a denominarle así, está compuesto por sistemas, ¿no? Está compuesto por entes rectores, que van a ser la autoridad técnica normativa a nivel nacional. Por ejemplo, hoy día vamos a hablar un poco de presupuesto público, decreto legislativo 1440, ¿no? El ente rector es la Dirección General de Presupuesto Público y la Dirección General es el ente, la autoridad técnica normativa. Yo podría decir la máxima autoridad técnica normativa, porque después de ellos no hay pues otra autoridad, ¿no? O no hay otra persona, o perdón, otra entidad o institución o una autoridad que va a determinar por encima de ellos. Entonces, los entes rectores van a cumplir esa función. También va a haber los sistemas funcionales, de acuerdo a la ley López, y los sistemas administrativos. Entonces, dentro de los sistemas administrativos, hablamos también, estos sistemas administrativos van a regular ¿qué cosa? La utilización de los recursos de las entidades de la administración pública. ¿Cuántos sistemas administrativos tiene el Estado? 11 sistemas administrativos, ¿no? De los cuales eh, algunos sistemas administrativos, bajo el decreto legislativo 1436, que es la ley de la administración financiera del sector público, engloba estos sistemas, ¿no? Pero en general son 11 sistemas. Entonces, estos sistemas administrativos, ¿qué es lo que van a hacer? Van a regular la utilización. Algo relacionado a lo que nos decía el concepto de administración pública, ¿no? Entonces, la administración pública hablaba de la utilización de los recursos o cómo se van a utilizar estos recursos para el cumplimiento de los fines. Entonces, los sistemas administrativos lo que van a hacer es regular esta utilización. Presupuesto público, pues emitirá normas, lineamientos, netamente para el Sistema Nacional de Presupuesto, ¿no? Igual, tenemos el decreto legislativo 1438, que es el Sistema Nacional de Contabilidad, el decreto legislativo 1441, que también ha sido modificado el año pasado, en el mes de septiembre, si no me equivoco, que habla del Sistema Nacional de Tesorería, ¿no? Y el endeudamiento es el decreto legislativo 1439. Pero nosotros vamos a enfocarnos más en el tema de un poco de presupuesto, un poco de contabilidad y un poco de tesorería. Porque en sí, estos sistemas, como hay un principio rector, ¿no? Del decreto legislativo 1436, son 7 principios rectores que habla uno de ellos de el trabajo intersistémico, ¿no? Entonces, ese trabajo intersistémico habla que los sistemas administrativos van a trabajar interrelacionadamente. Y es por eso que tanto presupuesto, contabilidad, endeudamiento, con abastecimiento, con inversión pública, trabajan de una forma intersistémica, ¿verdad? Entonces, el concepto que debe quedar aquí es que los sistemas administrativos van a regular la utilización de los recursos de las entidades públicas y estas entidades públicas pues van a tener que administrar o van a promover el tema de la eficacia y la eficiencia del uso. ¿Ya? La eficacia y la eficiencia del uso. No se ven las diapositivas, o sea, eso me avisan por favor si no se ven las diapositivas. ¿Ah? Hay un mensaje que han escrito. Entonces, ahora, Sí se ve, maestro. ok, gracias. Entonces, vamos a entrar ahora ya a ver el tema de control interno previo y simultáneo, ¿no? Cuando hablamos de control, algunos lo relacionan directamente a las acciones que puede realizar la Contraloría General de la República, ¿no? Que dentro del Sistema Nacional de Control es parte de su competencia. Pero nosotros vamos a hablar netamente de la entidad, o sea, de que nosotros como trabajadores, ¿cuál es nuestra función, no? Entonces, dentro del control gubernamental, vamos a dividirlo así, ¿ya? Control interno y control externo. El control interno está relacionado a la entidad y el control externo a la Contraloría. No vamos a entrar a detalles que la Contraloría también puede ser control interno a través de su órgano de control institucional, de algunas acciones. Perfecto, eso también es correcto. No hay problema. Pero lo que yo quiero enfocar es que la entidad pública, a través de sus servidores públicos, tienen, vamos a decir así, una obligación. Y me van a decir, pero contador no, pero ¿por qué una obligación? Una obligación porque eh, el control interno es parte de su función. Y ahora lo vamos a ver. Dice, ¿ves? El control interno previo y simultáneo compete exclusivamente
a las autoridades, funcionarios y servidores públicos de las entidades como responsabilidad propia de las funciones que les son inherentes. Entonces, yo tengo que realizar control previo a las funciones que me competen, ¿sí? Porque es mi responsabilidad, porque está dentro de mis funciones bajo un marco normativo, bajo un instrumento de gestión. Entonces, yo tengo que realizar control previo, control interno, perdón, previo y simultáneo, sí, porque dicen que es exclusividad de los funcionarios y servidores públicos. Y se ve sobre la base de la norma que rigen las actividades de la organización. O sea, si yo entonces, si dentro de mis funciones, o como dicen, ¿no? Sobre la base de las normas que rigen las actividades de la organización, dentro de la institución, gobierno local, gobierno regional, unidad ejecutora, van a tener instrumentos de gestión donde se va a establecer qué funciones va a realizar. Y es más, si no está dentro de ello y me encargan una otra función con un documento, claro, es parte de mi función, ¿no? Los procedimientos establecidos en los planes, reglamentos, manuales y disposiciones institucionales o los que contienen las políticas y métodos de organización, registro, verificación, evaluación, seguridad y protección. ¿Dónde está establecido esto? En el artículo 7 de la 27785, que es la ley del sistema, o la ley orgánica del Sistema Nacional de Control. Entonces, vamos a partir de ahí. Si yo voy a realizar control previo, control previo en este caso ya es financiero, o sea, netamente de los pagos, nosotros tenemos que conocer ciertos aspectos. Pero lo que quería mostrarles en esta diapositiva que ese control interno es parte de nuestra función en base a en base a nuestra responsabilidad en sí, ¿no? Muy bien, aquí tenemos la ejecución del gasto. Esta ejecución del gasto, esta ejecución del gasto, eh, se va a desarrollar de la siguiente manera. Puntuándonos. A ver, tenemos primero. Ya, pero esta es la etapa ya de ejecución, no la etapa previa, porque alguien por ahí me puede decir, pero contador, ¿y la certificación? Ya vamos a suponer que ya tiene certificación. Nosotros tenemos certificación, vamos a hacer la fase del compromiso. 3 fases de ejecución del gasto, ¿no? Así lo establece la 1440, la 1441. Entonces, ¿qué dice? Compromiso, en este caso mensual, anual y mensual, devengado y pago. Pero en el marco normativo no habla de compromisos anuales, mensuales, simplemente dice compromiso. Entonces, yo para hacer la fase de compromiso, tengo que emitir una orden de compra, una orden de servicio, un contrato o algún otro documento. Una planilla de remuneraciones, por ejemplo. Entonces, después que yo he emitido mi orden de compra, mi orden de servicio, mi contrato, ¿qué sigue? El proveedor con el que yo he contratado, pues va a hacer la entrega de los bienes, ¿no? Va a ser la entrega de los bienes, la prestación del servicio o la ejecución de la obra. Una vez que hacen la entrega, el área usuaria determinará y verá y verificará y va a emitir una conformidad de qué, de la entrega del bien, de la prestación del servicio o de la ejecución de la obra. Entonces aquí viene este tema de ejecución del gasto. Claro, la oficina encargada de contrataciones, que en muchas entidades son el área de logística, la unidad de logística, de abastecimiento, como le queramos denominar. Pero esto se conoce como la oficina encargada de las contrataciones. Ellos son los que van a hacer la fase de compromiso, independientemente de si es el compromiso anual o mensual. Bueno, ya ese es otro tema que quizás lo podríamos conversar muy ampliamente, ¿no? ¿Por qué compromiso anual y por qué compromiso mensual, ¿no? Y ahí hay ciertos criterios que se tienen. Pero la norma establece el compromiso, nada más. El compromiso es eh, donde una entidad pública va a buscar un proveedor y van a acordar entre ellos que le va a brindar un bien, un servicio, va a ejecutar una obra, ¿no? Entonces, indistintamente si es un proceso de selección, ¿no? Entonces, va a haber ese compromiso. ¿Qué se va a generar? Una orden de compra, una orden de servicio o un contrato.
Después del compromiso viene la entrega del bien, la conformidad y se va a hacer la fase del devengado, ¿no? El devengado presupuestal. ¿Por qué tenemos que aclarar qué es devengado presupuestal? Porque en la ciencia contable existe un principio que es el devengado o el devengo. Entonces, yo tengo ahí un criterio, ¿ah? Les comento así, yo tengo un criterio de por qué a las oficinas de contabilidad, desde mucho más antes, le han como atribuido y responsabilizado en la fase del devengado. Mayormente en gobiernos locales, eso, en gobiernos regionales, gobiernos nacionales, no, ahí exclusivamente hay una oficina que pertenece al área de administración que ve el tema de control previo y los que hacen devengado, ¿no? Pero en los gobiernos locales normalmente el área de contabilidad es el que hace el devengado. Así lo vamos a tomar, ¿ya? La fase del devengado presupuestal, una vez que se ha emitido la conformidad, pues el área de contabilidad realizará o ejecutará la fase del devengado. Y posteriormente, el área de tesorería, pues realizará la fase del giro, y este giro va a ser pagado, ¿no? O sea, ya, por eso viene la fase del pagado a través del giro. Esas son las tres fases de la ejecución del gasto público, así lo establece el marco normativo, ¿no? Dice ejecución del gasto, compromiso, devengado y pago. Eso es lo que establece. Y todo este procedimiento, mírenme, va a tener un expediente de pago. En la parte compromiso al devengado y del devengado al tema del girado. Pero todo este procedimiento va a tener que tener un expediente de pago. Este expediente de pago es el documento que va a sustentar el pago respectivo por la compra de un bien, de un servicio, de una obra. Entonces, vamos a hablar de eso el día de hoy, ¿no? Vamos a tocar el día de hoy. Y nosotros, para poder realizar el control previo financiero del sector público, tenemos que conocer ciertos enfoques en la revisión. Primero, por ejemplo, tenemos que conocer, o la persona que va a trabajar aquí, en tema de control previo, tiene que conocer lo que es algo de la cuenta única del tesoro, el tema de tesorería. No es que va a girar, pero tiene que conocer algo referente al tema de la cuenta única del tesoro y netamente el tema de tesorería. Tiene que conocer aspectos tributarios, pero contador no es, y esto es un tema público, claro, pero cuando se realiza la fase del devengado presupuestal, eh, se realiza a través de documentos tributarios. Entonces tenemos que conocer este documento tributario, ¿no? Tenemos que conocer algo de SUNAT, no solamente los comprobantes de pago, tenemos que conocer, ya lo voy a ir explicando mientras vamos desarrollando, ¿ya? Entonces se tiene que conocer también aspectos tributarios. ¿Qué más? El que está en control previo tiene que conocer un tema de presupuesto. Ahí les voy a hacer algunos ejemplos verídicos que hemos podido, que he podido yo constatar en esto eh, cuando he estado visitando algunos gobiernos locales, ¿no? Y también tiene que conocer de la parte contable, ¿ya? Entonces, a ver, la cuenta única de tesoro, dice, a ver, ¿qué deberíamos conocer nosotros dentro de la cuenta única de tesoro? El Sistema Nacional de Tesorería va a regular, dice, el registro de las etapas del devengado presupuestal. Por lo tanto, es prioridad dar atención a estas disposiciones, entre las cuales se incluyen, ¿qué cosa? La conformidad, el plazo para el devengo o el devengado. Entonces, el Sistema Nacional de Tesorería es el que va a normar estos plazos, ¿ya? Estos plazos y va a haber el tema de conformidad, ¿no? Por eso es que ahora les voy a mostrar algunos cambios de la norma. Les voy a mostrar la norma anterior y cómo ha cambiado la norma, ¿no? Para que nosotros podamos darnos cuenta de cómo se ha ido mejorando, vamos a decir así, el marco normativo de este control previo, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿debemos conocer el sistema nacional de tesorería? Sí, debemos conocer parte del sistema, ¿no? El tema de conformidades, el tema de la directiva de tesorería, la directiva de ejecución del devengado, ¿no? Que ha salido el año pasado también. De ahí tenemos que conocer el tema de la autorización para el devengado. ¿Quién autoriza el devengado? ¿En qué marco normativo se establece esto? ¿En el área del Sistema Nacional de Contabilidad? ¿En el Sistema Nacional de Presupuesto? No. Esta autorización para el devengado lo establece textualmente el Sistema Nacional de Tesorería. Porque miren,
Cuando hablamos de presupuesto, a nivel de programación, vamos a hablar de ingresos y gastos, nada más. Cuando hablamos del Sistema Nacional de Tesorería, vamos a hablar de la ejecución también, porque los ingresos tienen que ser cobrados, los gastos tienen que ser pagados. ¿Quién regula la parte presupuesto? El Sistema Nacional de Presupuesto, la 1440, y todas las modificaciones y lineamientos que salen. Pero ¿quién va a regular el tema del cobro y el pago? Lo va a regular el Sistema Nacional de Tesorería. ¿Y cómo interviene contabilidad? Contabilidad va a tener que, pues, registrar bajo el registro contable las operaciones tanto de la programación de presupuesto, la aprobación de presupuesto de ingresos y la ejecución de ingresos y gastos, ¿no? Entonces, ¿quién va a regular el plazo para el devengado? ¿Quién, si se tiene que emitir un informe de conformidad? ¿Quién autoriza el devengado? ¿En dónde se va a registrar el devengado? Entonces lo va a regular el Sistema Nacional de Tesorería. Es por eso que es muy importante conocer el sistema, ¿no? Estos tres sistemas que les he comentado. Y también dice, se tiene que conocer el tema de la documentación. ¿Qué documentación debe tener? ¿No? ¿Qué documentación debe contar este expediente de pago? Así le vamos a llamar, ¿ya? Entonces, a nivel de temas tributarios, mírenme, dice, el proceso de revisión de un expediente para el pago debe tener en consideración aspectos formales derivados de las normas tributarias, incluyendo lo siguiente. Por ejemplo, casi todas las entidades, por no decir todas, casi todas las entidades públicas, contratan servicios. Y si estos servicios nos emite una factura, eh, ¿qué procedimiento tributario tiene que hacer esta entidad pública? ¿Qué procedimiento? Ahí está, detracciones, por ejemplo, ¿no? Tenemos que conocer la tabla de detracciones, cuánto es el porcentaje de detracción. Y aquí he visto en varios gobiernos locales ciertas, vamos a decir así, interpretaciones, ¿no? Dice, a ver, contrato de obra con un servicio para una obra en ejecución. Entonces, ¿qué decía el proveedor? El proveedor decía, mira, yo estoy ejecutando, o me han contratado a mí para poder, a través de un servicio, en una obra. Por ende, a mí me debes de traer como un contrato de obra. ¿Será correcto eso? O sea, que por un servicio para una obra, una ejecución de una obra, le vamos a traer, creo que es el 4%, ¿no? Para los contratos de obra sí, que son por los que han sido, pues van a ser ejecutados netamente como el término dice, por contrata, ¿no? Pero en este caso es una obra por administración directa, que ha contratado bienes, ha contratado servicios, pero ellos quieren que ese servicio sea referido a un tema de contrato de obra, de ejecución de obra, ¿no? Entonces, se tiene que conocer el tema de detracciones, sí, el porcentaje de detracciones de un servicio, de unos bienes, hay bienes de agregados, madera, y varios tipos de bienes que al momento de que se haga el devengado, se tiene que tomar como referencia a esa factura. Hasta antes que salga el marco normativo de la regulación del devengado, muchas entidades devengaban, por ejemplo, ¿no? Decían, ¿no? Vamos a comprar eh, madera, ya, madera por 10.000 soles y vamos a detraer. Entonces le hacían dos devengados. Le hacían un devengado por el neto a pagar y un devengado por la detracción. ¿Eso era correcto? No era correcto. ¿Por qué? ¿Cómo ponías los comprobantes de pago en ese aspecto? Porque no validaba el comprobante de pago en esos tiempos, hace 4, 5, 6 años, no validaba el comprobante de pago, se podía hacer eso. Si ustedes hacen ese devengado ahora, les va a volver rechazado, ¿no? Les va a decir comprobante de pago, el monto no es válido. ¿Por qué? Porque ahora sí se vincula directamente las facturas, ¿no? Porque las boletas de venta, los recibos por honorarios todavía no. Las facturas sí se están vinculando con la base de datos de SUNAT. Entonces, ¿se debe conocer el tema de detracciones? Sí. El tema de retenciones. Aquí hay bastante, ¿no? Para podernos ampliar en el tema de retenciones, por ejemplo, en el caso de cuarta categoría. Había un ejemplo, justamente con otro colega docente, hablábamos, ¿no? Referente a las retenciones y decíamos, ¿qué pasa si hay un límite de suspensión de retención de cuarta categoría? Ya, 7 unidades impositivas tributarias.
Pero ¿qué pasa si este proveedor a mi entidad primero me factura por 20.000? Me emite el recibo por 20.000. Después me emite otro recibo por 20.000 más. Y está con su suspensión, ¿no? Perfecto. Y de ahí me emite otro recibo en el mismo periodo por 20.000 más. Ese otro recibo por 20.000, ¿le retengo o no le retengo? ¿Qué dicen ustedes? Pero si tiene su constancia de suspensión de retención, ¿ah? ¿Se retiene o no se retiene en ese tercer pago de 20.000 soles? Cuando son contratos indistintos, ¿ah? Porque alguien me puede decir, pero contador, si el contrato ya es por 60.000 en global, claro, o sea, al final el último pago vas a tener que retener el 8%. Pero si son contratos, servicios distintos. Servicio uno en el mes de febrero, servicio 2 en el mes de julio, servicio 3 en el mes de octubre. Ese último pago, si nosotros somos la entidad y llevamos un control de nuestros proveedores, y es más, de los que nos emiten recibos por honorarios por cuarta categoría, así tenga su suspensión, perdón, así tenga su suspensión, claro, así haya emitido el comprobante de pago sin retención, se le tiene que retener. Y si el proveedor viene y te dice, señor, ¿por qué usted me ha retenido si mi recibo, mi comprobante de pago dice sin retención? Le sacas la suma del primer, segundo y tercer pago y le dices, usted ha pasado a cierto ITES, por ende, nos corresponde a nosotros retenerte el 8%, por más que le presente la suspensión. Y ahí dirá, ¿no? Pero él nos puede decir que no es correcto, ¿no? Pues nosotros cumplimos el marco normativo, ¿no? Ahí se tiene que llevar el tema de llevar un control del tema de retenciones, ¿ya? Si hay consultas o preguntas, pueden levantar la mano y podemos ir interactuando, porque la idea no es también que yo solamente exponga, y las preguntas al final. Capaz no nos alcance el tiempo para las preguntas, ¿no? Eso es lo que podríamos ver. Entonces, van levantando la mano, van preguntando y vamos interactuando, ¿ya? Muy bien. También hay un tema de cobranza coactiva, ¿no? Y la SUNAT ya notifica a la entidad pública y le dice, señores, este proveedor a mí me debe. Usted tiene, si tiene algún pago, ese giro, ese pago lo tiene que hacer a nombre de SUNAT. Entonces también hay un tema de cobranza coactiva, ¿no? También el tema de cálculo de IGB, en las facturas emitidas a la entidad, en las retenciones de cuarta. En las facturas emitidas a la entidad, por ejemplo, hay muchas facturas que todavía no llegan a la entidad, pero para eso existe la clave SOL, ¿no? A través de la clave SOL la entidad puede determinar y puede ver qué entidades ya, qué facturas o comprobantes ya han sido emitidos, ¿no? Y a través de ellos ya se puede ir trabajando al respecto. Entonces, en términos generales, la persona que va a estar a cargo de control previo tiene que conocer de aspectos tributarios relacionados a SUNAT. Como tercer punto, tenemos también que esta persona debe conocer referente al tema de presupuesto. Dice, en el proceso de revisión de un expediente de pago debe tener asimismo consideraciones en materia presupuestal como las siguientes. El documento de certificación. ¿Qué más? La revisión de los clasificadores presupuestarios. Yo les comento algo que es real, ¿ya? Algo que es real. No voy a decir la entidad. Cuando yo estaba como coordinador en el Conectamed Junín, visitamos un distrito, no tan cerca de Huancayo. Y dentro de su contabilidad había una cuenta contable de puerto y aeropuertos. Imagínense, ¿ah? Dentro de su cuenta contable había ya una cuenta contable referente a puertos y aeropuertos, la cuenta 1503, ¿no? Entonces, nosotros vemos el estado contable y decía, pues, puertos y aeropuertos. Perfecto. Vamos a la entidad, lo visitamos y ahí tendría que hacer ese tiempo saneamiento contable, creo, si no me equivoco. Y le preguntamos, ¿no? A la autoridad y le decimos, ¿y dónde está ubicado el aeropuerto? Y decía, no, no, ustedes nos están tomando el pelo, ¿por qué nos dicen esto? Y le mostramos el estado financiero y decía, pues, aeropuerto, puerto, aeropuertos. ¿Qué había pasado? Esto era infraestructura vial. Entonces, en vez de utilizar el clasificador de infraestructura vial, utilizaron el clasificador de puertos y aeropuertos. Y nadie se dio cuenta, o sea, así lo certificaron, así hicieron el compromiso anual, mensual, así lo devengaron y así pagaron.
Y lo peor, así contabilizaron, porque ya pues al final terminaron de pagar, ¿no? Y se dieron cuenta al final del año, y cuando están contabilizando, pues ahí pues tendrían que hacer una reclasificación bajo un informe, ¿no? Bajo una autorización del OGA. Pero no, no pasó y salió en sus estados financieros. Por eso es importante conocer el tema de clasificadores, ¿no? Pues si el clasificador está mal, pues de otra manera, pues lo pueden devolver, ¿no? Por ejemplo, acá hay otro tema del tema de los rubros y el tipo de recurso, el tipo de recurso, ¿no? Imagínense que con el rubro 9, que son recursos directamente recaudados con vigencia de MIDES, estén pagando gastos corrientes. ¿Será correcto? No, pues no. Entonces, si el área de control previo verifica que ese pago está pasando, lo tiene que devolver. No, pero ya entregaron el bien, ya se certificó, el proveedor ya está cobrando, pero van a incurrir en un error, pues. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Lo tienen que devolver, ¿no? Es igual con canon o sobre canon, pagar, por ejemplo, me voy a un extremo, ¿no? Imagínense que un canon y sobre canon paguen planillas, pues, como la genérica 2.1. Es imposible tirar de los pelos, ¿sí o no? Ya, pero puede suceder, ¿no? Entonces, imagínense con eso que, y el control previo, está la planilla, están las firmas, está el informe de conformidad, está devengado, muy bien, lo giramos. No, eso se tiene que devolver. Por eso es importante conocer, estimados participantes, el tema presupuesto, ¿no? Que va a nivel de clasificadores, rubros, tipo de recursos, ¿ya? La revisión, ¿ven? La revisión de la meta, la fecha del proceso. O sea, si yo veo que es un pago para limpieza pública o para recolección de residuos sólidos y está en la meta de seguridad ciudadana, ¿qué hacemos? ¿Lo seguimos devengando? No, eso se tiene que devolver al área de presupuesto y con el área usuario y determinar que se corrija esa meta, ¿no? La meta presupuestaria, ¿ya? Fecha de proceso, fecha de documento y otros documentos que podrían revisar. Ahí tenemos para hablar bastantes puntos, ¿no? Con casos prácticos, quizás. Quizás podamos volver a hacer otro, quizás un poco más amplio, ¿no? Con casos prácticos ya estos temas. Pero acá está el tema fundamental. El tema contable, el registro contable previo al girado, ¿no? Dice, debemos, salió un marco normativo donde decía el año pasado que antes de realizar la fase del giro, dice, debe estar contabilizado el expediente o la ejecución de ese gasto. Perfecto. Entonces, nosotros desde el año pasado nos hemos ido ordenando, ¿no? Terminamos de devengar, aprobaban el devengado, entrábamos, contabilizábamos el compromiso anual, contabilizábamos el devengado, pasaba a tesorería y tesorería giraba. Perfecto. ¿Y qué pasó este año? ¿Cumplimos? Y nadie dijo nada. Recién la habilitación del módulo contable ha sido hace un mes y todavía tiene por ahí ciertas, un poquito, situaciones adversas. Entonces, y enero cumplimos, el que para que giren debe contabilizarse, no cumplimos, ¿sí o no? Pero ya no ha sido responsabilidad de nosotros, ¿no? Eso ha sido responsabilidad. Ha sido un proceso de transición perdón, del módulo contable del SEA Visual al módulo contable del SEA Web, pues, ¿no? Entonces, en este proceso de transición, entonces se han demorado pues 4 o 5 meses, ¿no? Que también no es responsable de nosotros, pero estaríamos incumpliendo un marco normativo si nos pegamos así al tema de ese procedimiento, ¿no? No adecuar los clasificadores a las cuentas contables, el cambio de fecha de las facturas, la contabilización del compromiso, el registro en el COA y registro de compras, facturas emitidas a favor de las entidades con la clave solo podemos ver. Pues todo esto también se puede verificar o conocer en el tema de estos principales enfoques en la revisión de la ejecución de un gasto, ¿ya? Ahora entramos ya al devengado presupuestal, ¿no? Al devengado presupuestal. Estas son las etapas de la etapa preparatoria, todos lo conocemos, decreto legislativo 1440, 1441, la directiva de ejecución, ¿no? Que habla de la etapa preparatoria del gasto, que es la certificación del gasto, viene el compromiso, que es el monto que se va a separar o va a tener como obligación contractual contra un proveedor, ¿no? De una entidad, del devengado, constancia del bien o del servicio realizado y el pagado a través del el giro de los recursos públicos. Eso lo conocemos, ¿no? Decreto legislativo 1440 y 1441. Muy bien. Miren, aquí
Ejemplo, salió la directiva 01/2024 del 15 de febrero de 2024. Directiva para la formalización, sustento y registro del gasto de vengado. En su artículo 2, ¿qué dice? Ha derogado los artículos 8, 9, 10, 11, 2 y 13 ¿de quién? De la directiva de tesorería. Esta directiva venía desde el año 2007, hace 18 años, esta directiva, ¿ya? Con esta, recién este año han podido establecer estos artículos, pero ha habido otros marcos normativos donde hablaba de devengados, que también lo vamos a ver. Entonces, nos dice que han derogado estos artículos. Perfecto. Y en su artículo 4 de esta directiva habla del gasto de vengado. Dice, el gasto de vengado es la etapa de la ejecución del gasto público en la que se reconoce una obligación de pago. Cuando nosotros hablamos de la parte contable, decimos, ¿no? El reconocimiento de una obligación es un pasivo, ¿no? Pero acá estamos en el tema del gasto. Decimos, entonces, el gasto de vengado va a ser el reconocimiento de una obligación de pago. Entonces, va a decir donde la entidad pública tiene la obligación de realizar un pago. Dice, previa acreditación, dice, previa acreditación documental ante el órgano competente. Eso quiere decir que este reconocimiento de esta obligación va a tener que ser a través de documentos, documentos que sustenten, ¿ya? Previa acreditación, dice, ¿eh? Donde existe el derecho del acreedor sobre la base del compromiso previamente formalizado. ¿Cómo se formaliza el compromiso? Con la aprobación, ¿ya? Con la aprobación, porque los compromisos anuales son aprobados, ¿no? Y son aprobados ahora con el DNI electrónico, ¿no? Entonces, ahí va a haber una formalización, la cual va a ser con esa, basta que el compromiso esté en estado A, se formalizó el compromiso, ¿ya? ¿Qué más? Miren, dice, ¿ve? Y hablando del concepto de vengado, en la directiva 01, nos habla de que para formalizar el gasto de vengado, dice, primero se tiene que hacer un otorgamiento de conformidad por parte del área correspondiente en la entidad. Y aquí entra el dilema, ¿no? ¿Quién debe dar la conformidad? El área que ha requerido el bien, el área que ha requerido el servicio. Pero estilan que el área que ha requerido, su jefe inmediato, su otro jefe inmediato, y recién pasa para lo que es la formalización del devengado, ¿no? Eso ya les voy a decir cómo se regula. Eso se debe regular a través de una directiva, y quien lo regula es pues el director general de administración o el que haga sus veces, ¿no? Ahí se tiene que establecer tácitamente eh, ese procedimiento. Si es una secuencia para que la documentación fluya de esa manera bajo el flujograma, perfecto, ¿no? No hay problema. Pero no todos van a dar conformidad, pues el que da la conformidad es el que ha requerido el bien y el servicio, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice acá? Este artículo 5 de la formulación del gasto de vengado ha sido modificado, ¿no? Ha sido modificado, no, perdón, ha sido establecido en esta directiva. Ahora viene la modificación, ahora lo vamos a ver. Pero lo que quiero que vean ustedes acá es lo siguiente. ¿Qué más dice? Entonces, dice, el registro del SEAF debidamente sustentado con los documentos correspondientes en los plazos, en los plazos, en los plazos, en los plazos establecidos en la presente directiva. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber plazos, ¿no? Plazos al respecto, ¿ya? Muy bien. Seguimos. Miren, en la directiva 1 del año 2027, en su artículo 9, hablaba similar a lo que hemos visto, ¿ah? Similar a lo que hemos visto. Decía que el gasto de vengado se formaliza con la conformidad de algunos documentos, ¿no? Recepción satisfactoria del bien, el cumplimiento, la prestación satisfactoria de los servicios. Acá no hablaba de obras. El gasto de vengado es registrado, afectado en forma definitiva a la específica del gasto comprometido. Eso es lo que decía la directiva. Entonces sumábamos acá, ¿no? Conformidad más registro inicial igual formalización del devengado. Devengado es igual a obligación de pago. Eso es lo que decía la directiva 1. ¿No? Eso es lo que decía la directiva 1.
Pero esto ha sido modificado con este artículo 5, ¿no? Acá ya habla del otorgamiento igual, del otorgamiento de la conformidad, pero ojo, ¿cuál es la diferencia? Que aquí dice debidamente sustentados con la documentación correspondiente y en los plazos establecidos. Eso no hablaba aquí. Aquí no había de plazos establecidos. No lo decía. ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿qué más? A ver, eso es la directiva 1 ya. En el decreto legislativo 1441, en el artículo 17 también hablaba de, en la 17.2 hablaba el devengado reconoce una obligación de pago. ¿Qué más decía? Decía, se formaliza cuando se otorga la conformidad por parte del área usuaria. Perfecto. Con la recepción satisfactoria de los bienes, con la efectiva prestación de los servicios. ¿Ya? Entonces decíamos, conformidad más registro CIAF igual formalización del devengado. Eso decía el artículo 17 de la gestión de pagos, ¿no? Del decreto legislativo 1441. Pero ahora, miren, ese decreto legislativo 1441, que es del Sistema Nacional de Tesorería, ha sido modificado. ¿Cuándo lo han modificado? Vamos por partes, ¿eh? Vamos por partes. La directiva de formulación y sustento del registro del gasto de vengado sale, es la directiva 01 y sale en el mes de febrero. Sale en el mes de febrero, ¿ya? ¿No? Sale en el mes de febrero. ¿Cuándo? El 15 de febrero del 2024. Perfecto. Pero aún así, la Dirección General de Tesoro Público, ¿ya? Emite el decreto legislativo 1645. ¿Cuándo? El 13 de septiembre del año 2024. ¿Qué nos dice? Modifica el artículo 17, donde nos dice, ¿no? Que igual, 17.2, el devengado reconoce una obligación previa acreditación, dice, del derecho al acreedor, sobre la base del compromiso previamente formalizado y registrado, y se formaliza cuando se otorga la conformidad por parte del área correspondiente, luego de haber verificado el cumplimiento de alguna de las siguientes condiciones. Recepción satisfactoria de los bienes adquiridos, eso no ha sido modificado. Efectiva prestación de los servicios, tampoco ha sido modificado. Pero ahí lo incluye o la ejecución de obras contratadas. En ninguno de los marcos normativos de atrás decía obras. Entonces, ¿qué pasaba con el tema de obras? Ya pues lo trabajaban en base a una directiva interna, o sí, pues como tenía que haber una conformidad, que ahí decía bienes y servicios, ya pues lo consideraba un servicio, ¿no? Pero ahora en este artículo 17.2 que ha sido modificado por perdón, el decreto legislativo 1441, habla de qué? De la ejecución del gasto, perdón, de la ejecución de obras. ¿Qué más ha sido modificado? El cumplimiento de los términos contractuales o legales, incluyendo gastos cuya prestación no sean de carácter inmediato. Eso es la modificación que nos da este decreto legislativo 1645. Pero también sale un decreto supremo, y esto de manera referencial, donde el decreto legislativo 272, ¿no? Del año 2016, donde ya acá también habla de las responsabilidades, ¿ah? ¿Qué nos dice? Mírenme, en su artículo 4 habla de medidas para el buen registro del devengado, donde dice que el registro presupuestal del devengado, el área usuaria bajo responsabilidad deberá verificar el ingreso real de los bienes, la efectiva prestación de los servicios, la ejecución de la obra. Acá sí habla netamente del tema del término de ejecución de obra, ¿no? Como acción previa a la conformidad correspondiente. Acá, de una u otra manera, lo establece de una manera más específica. Te dice, previo a que tú des la conformidad, primero verifica. Primero, como acción previa, dice, ¿no? Verifica si esto se ha ingresado en forma correcta, si los bienes comprados están relacionados o cumplen con las especificaciones técnicas, si el servicio que ustedes han contratado cumple con los términos de referencia, si la ejecución de la obra ha sido de acuerdo a lo establecido en el expediente técnico, ¿no? Bajo los informes del supervisor residente,
etcétera, ¿no? O si no hay un residente, el supervisor, si es una ejecución de obra por contrato. Entonces, textualmente acá, de una forma más específica, habla de esa acción previa, ¿no? Habla como una acción previa. Adicional a ello, habla de que cuando los devengados no cumplan con los criterios señalados, va a dar lugar a una responsabilidad administrativa, civil o penal, según corresponda, dice, del titular de la entidad y del responsable del área usuaria y de la oficina de administración a las que haga sus veces la entidad. Acá no se salva el titular. Dice, según corresponda, va a generar una responsabilidad de quién, del titular de la entidad, del responsable del área usuaria y de la oficina de administración. Del área usuaria, ¿por qué? Porque es el área usuaria el que ha determinado, pues el que ha hecho el requerimiento. Entonces, una vez que se entregan los bienes, se presta el servicio, se ejecuta la obra, pues se emitirá una conformidad del área usuaria y esto lo van a registrar ¿dónde? En el CIAF, ¿no? La formalización del devengado. Así lo vamos a llamar, la formalización del devengado. ¿Quién autoriza el registro del devengado? A ver, dice, ¿quién autoriza el registro de autorización del devengado? Miren, ¿alguien quería participar, creo? Maestro, no se está compartiendo su pantalla. Ahora, Ha dejado de compartir. ya, un momentito. A ver, oh, ahora sí, maestro. Ya. ¿Quién autoriza el registro del devengado? Decíamos, ¿no? Miren, en la directiva anterior, en el artículo 13, se hablaba de la autorización del devengado y la oportunidad para presentar los documentos. Esto ha sido ya, vamos a decir, derogado con la directiva 01-2024, con la directiva del mes de febrero. ¿Y qué dice en la directiva? Dice, el artículo 12 habla competencias para la autorización del devengado. Dice, la autorización para el reconocimiento y autorización del gasto del devengado es competencia de quién? Del director general de administración, del gerente de finanzas o de quien haga sus veces en la entidad, o del funcionario a quien se le asigna esta facultad de manera expresa. ¿Responsabilidad de quién? Del administrador, del gerente de administración, del director de administración, del quien haga sus veces en los municipios, los gerentes municipales, pero esto puede ser delegado a una persona o a varias personas, ¿no? Las que puedan autorizar este gasto de devengado. ¿Qué decía el decreto legislativo 1441? En su artículo 13, perdón, 17.3, también hablaba que la autorización para el reconocimiento del gasto de devengado es competencia del director general de administración o del gerente de finanzas. ¿Algo similar? Sí, algo similar. Pero esto también ha sido derogado. ¿Con cuál? Con el decreto legislativo 1645 que salió en septiembre del año pasado, ¿no? ¿Y qué dice? Que la autorización para el reconocimiento del gasto del devengado, perdón, es competencia del jefe de administración o de quien haga sus veces. Aquí quería llegar yo. ¿Por qué? Miren los términos que se utilizan, ¿no? O sea, por este lado está el sistema, igual, los dos están marcados bajo el Sistema Nacional de Tesorería, o sea, el que ha emitido la directiva es el Sistema Nacional de Tesorería a través de la Dirección General de Tesoro Público, ¿no? Esta directiva. Y el decreto también, pero acá habla del jefe de administración. Yo creo que tenían que haber replicado lo que dice acá, ¿no? Pero al final es lo mismo. Todos son sinónimos. Jefe de administración, director general de administración. Ellos son los responsables en la autorización del reconocimiento del devengado, ¿ya? Y en su artículo 6 habla de quién autoriza el devengado. La autorización del registro de devengado es, y acá está, miren, la autorización del gasto de devengado a cargo del personal designado y acreditado se realiza dentro de los 5 días hábiles siguientes, siguientes de otorgada la conformidad correspondiente de acuerdo con la normatividad aplicable. Entonces, yo les pregunto, ¿cuántos días tenemos para registrar el devengado? Ya me están escribiendo. Que una vez consulté a SUNAT, me dijo que la responsable del contribuyente, ya, bueno, no se ve, ya.
¿Cuántos días tenemos para registrar el devengado? ¿Existirá una fecha para el registro del devengado? Yo les puedo decir que no. Pero contador, acá dice 5 días hábiles. Sí, pues 5 días hábiles para autorizar el devengado. ¿Y cómo es eso? Yo lo registro, yo lo puedo registrar hoy día, registro, lo dejo en estado F, ¿y quién lo autoriza? El director general de administración o al que lo han delegado, ¿no? Y él tendrá, pues, dice, 5 días hábiles para poder registrar. Pero ojo, ¿ah? No dice de recepcionado el documento en el área contable, no. Dice de la emisión o del otorgamiento de la conformidad. Pero contador, en mi entidad se demoran 10 días en llegar desde que emite la conformidad del área usuaria, pasa a su jefe, a su otro jefe, pasa al gerente municipal, el gerente municipal lo deriva a logística, logística arma todo el expediente, pasa a contabilidad. ¿Cuántos días se demoraron? 10 días. Ya incumplieron el artículo 6.1, ¿no? De la directiva, donde establece que deben ser autorizado el devengado entre los 5 días hábiles. ¿Y a qué llamamos autorizado? Por ejemplo, ya me llegaron el quinto día hábil, hicieron todo el trámite, ¿no? El área usuaria pasó el informe, llegó a gerencia, gerencia lo pasó a logística, logística lo pasa a contabilidad, el quinto día hábil. Y yo registro el devengado como contador, reviso la documentación, está ok, registro el devengado, y el gerente de administración que debió aprobar está de comisión de servicio y vuelve después de 2 días. ¿Cuándo se autorizó el deber? ¿El día que yo registré o el día que lo autorizado? El día que lo autorizado, o sea, han pasado 7 días. ¿Cumple los días? No. ¿Y podemos estar sujetos a sanción? Sí. Dice, ¿ven? El registro y transmisión de la información del gasto de vengado se realiza mediante el CIAF y se procede si solo se han emitido y recibido los comprobantes de pago correspondientes. Ya. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Su entidad y ustedes estarán cumpliendo estos 5 días hábiles que dice la directiva. Por ahí pueden decir, pero ¿y a qué estamos sujetos? Están sujetos a un proceso administrativo, ¿no? Entonces, eso hay que tener cuidado, ¿ya? Después habla del registro de vengado en el artículo 7, el sustento del registro del gasto a través de los conceptos de bienes y servicios y la documentación que corresponda. Ya. Acá viene otro tema, ¿no? Acá, bueno, en forma general lo vamos a hablar. Para el devengado, pues se tiene que recibir alguna factura, un recibo por honorario, una boleta de venta, y así. Documentos que SUNAT reconoce como comprobantes de pago y que van a servir para formalizar el gasto del devengado. Entonces, ahí va la pregunta. ¿Podemos anular un comprobante de pago porque, no sé, se pasó la fecha del mes, de un mes al mes siguiente? ¿Podemos anular esa factura, ese recibo por honorario? ¿Qué dice el marco normativo? Miren, ¿ah? El marco normativo dice que únicamente cuando se trate de un error material que implique la pérdida del valor de cobranza y en los términos y plazos pactados, se podrá requerir la presentación de un nuevo comprobante de pago en situaciones del inicialmente emitido, que dice que implica la pérdida del valor de la cobranza. El comprobante de pago, si me han emitido, si era por 10.000 soles y me emitieron por 10.001, ¿es válido? No. Ya. Si tiene que cambiar, perfecto, se tiene que cambiar. Si el comprobante de pago por la fecha de emisión me tienen que emitir, me piden que cambie, no. Así lo dice el 6.1 de la directiva, que eso se va a cambiar solamente cuando hay un error material que implique la pérdida, dice, que implique la pérdida del valor de la cobranza. Entonces, ¿cuándo se emite un comprobante? Ahí viene el detalle, ¿no? Tenemos que irnos a la norma de SUNAT y decir, ¿cuándo se emite un comprobante de pago? ¿Cuando sale el bien? ¿Cuando se da la conformidad? ¿Cuándo se emite el comprobante de pago?
Eso lo vamos a dejar de tarea, ¿ya? Entonces, se tiene que basarse y regularse a este marco normativo es una. Imagínense que el bien se emite, que dice, cuando se entrega, ¿no? O sea, cuando se entrega, se emite el comprobante. Pero la conformidad sale después de 8 días, de 10 días. Pasó el mes y como había observaciones y un tema, ese comprobante pasó al mes siguiente y le piden que anule. ¿Será correcto? Ya eso lo dejamos también para poder ir analizando el tema, ¿no? Para mí no es correcto. Comprobante de pago emitido, comprobante de pago que es válido. A menos que tenga un error, pues, material, ¿no? El RUC es distinto, porque pasó, ¿ah? Distrito de Yanacancha, Chupaca, provincia de Chupaca, distrito de Yanacancha. Región Pasco, distrito de Yanacancha. Dos Yanacanchas, ¿no? Mismo nombre, distinto RUC. ¿Qué pasó en el distrito de Yanacancha de Chupaca? Cuando emitió el contratista su factura, salió a nombre de Yanacancha de Pasco. ¿Error material o no? Sí, es error porque ese comprobante no es válido. ¿Tiene que volver a emitir el comprobante? Sí, tiene que volver a emitir el comprobante. Es un caso, ¿no? Que se da. Bueno, la formalización del devengado, estimados participantes, se hace a través del aplicativo o del módulo de autorización de la Administración Financiera del Sector Público, a través del DNI electrónico. Esto lo acredita, pues, a través, se acredita, ¿no? A quiénes van a ser los responsables y cómo se van a realizar este proceso a través de este módulo de acreditación, ¿ya? Aquí es un diagrama donde pues el SEAF a través de este módulo se va a autorizar, ¿no? Se solicita una clave dinámica, primero una clave del DNI, después cuando se procesa la información pide una clave dinámica y esta clave dinámica viaja pues a la base de datos del ministerio y se aprueba, ¿no? Acá hay un ejemplo, ¿eh? Este es el módulo de autorización, estos son los devengados que se tienen que autorizar. Si usted desea puede autorizar todos con un check o solamente uno o dos, dependiendo de usted. Una vez autorizado, ¿qué va a pasar? Esto es el caso mío, va a llegarte una clave al correo electrónico que has suscrito dentro de la plataforma. Antes era 3 minutos, ¿no? Ahora es 30 minutos, ¿no? Ya, antes era 3, ahora es 30. Llega la clave dinámica, esa clave ingresas y el gasto de vengado va a salir en estado aprobado. En estado aprobado. ¿Ya? Esa es la referencia. ¿Existe un plazo para realizar el registro de vengado? Ya lo hemos hablado. Miren, antes existía la resolución directoral 036, donde decía que el registro del devengado tenía que haber sido dentro de los 10 días calendarios de producida la conformidad. Eso decía la resolución directoral del año 2010. Después sale la resolución directoral 01-2011. Esta resolución directoral decía que el gasto del devengado debe registrarse y transmitirse, dice registrarse, ¿no? Porque antes no se aprobaba, pues. Simplemente registrabas, transmitías y se aprobaba, ¿no? No se aprobaba con el DNI. Y a los 3 días hábiles de producir la conformidad o recepción de los bienes. Pero esto ha sido derogado también. ¿Con qué? Con la directiva 01-2024, donde dice que nosotros tenemos 5 días hábiles siguientes de emitir la conformidad para la autorización del devengado. No dice para el registro, ¿eh? Acá dice registro, ¿de acuerdo? Acá dice registro, se debe registrar y transmitirse, dice. Ya. Acá ya no dice ni registro, acá dice autorización. Y la autorización se da con el DNI electrónico. ¿Ya? Entonces dice el artículo 6.1, dice que dentro de los 5 días hábiles siguientes, y el 6.2 dice, ¿no? El registro y transmisión de la información del gasto de vengado solo procede si han sido emitidos y recibidos los correspondientes comprobantes de pago de acuerdo a SUNAT. Si yo ya recibí y ha habido una conformidad el tema del comprobante de pago, o sea, hablamos de la factura, la boleta, el recibo por honorario, ¿no? ¿Y existe un plazo para el registro del giro? Sí, yo tengo 8:30, tengo otra reunión, vamos a tratar de avanzar, ¿ya? Eh, ¿Existe un plazo para el registro del giro? Dentro del marco normativo, miren, existía una resolución directoral 02 de 2007, que era la directiva de tesorería, y hablaba del gasto girado. Hablaba que debería ser dentro de los 5 días útiles, ¿no? Y debe haber una autorización de giro. Por eso es que hay muchos municipios todavía que para el giro requieren una autorización. No, ya no, esto no se da. ¿Y qué pasaba? Salió la resolución directorial del año 2010, donde dice que el plazo del giro era no mayor a 5 días útiles a partir de la aprobación de la autorización del giro.
Dice, a partir de la aprobación de la autorización del giro. Por eso muchos esperaban a que hay un memorando, un documento donde se autorizara el giro. Eso no, ese documento no se debe realizar. La autorización del giro es automática, o era automático, es automático. Basta que el devengado esté en estado aprobado, eso se significaba la autorización del giro a la siguiente fase, ¿no? Pero eso tenga sido derogado. Entonces nos vamos a ir a la ley de contrataciones, ¿no? A la ley de contrataciones públicas y a su reglamento. En la ley, en su reglamento habla en el artículo 145 el pago, dice. ¿Por qué? O sea, porque tácitamente en un documento ya de Tesoro Público no hay un plazo establecido, no existe un plazo establecido, ¿ya? Pero en el artículo 145, cuando hablamos de la ley 32069, que es la ley de contrataciones públicas, habla de que el pago se realiza de conformidad a lo establecido en el artículo 67 de la ley. Y este es el artículo 67 de la ley, donde dice que el pago se debe realizar en un plazo máximo de 10 días hábiles luego de otorgada la conformidad por parte del área usuaria y es prorrogable, previa justificación de la demora por 5 días hábiles más en el caso de las valorizaciones de obra. El reglamento establece el plazo. Entonces, yo tengo 5 días hábiles para aprobar el devengado. Tengo 5 días hábiles más, o perdón, claro, 5 días hábiles más para realizar el pago. No el giro, ¿ah? Dice el pago, señores. La fase de giro. ¿Y cuántos días te demora el giro al pago? Ya un día, ¿no? Si quieres más de las 7 de la noche, 2 días, ¿no? No estamos hablando del giro. Que yo ya como tesorera registro el giro, el día de hoy es el último día hábil, ¿no? De los 10 días hábiles, hoy día vence. Y aquí, firmo. Has pagado, has realizado el giro. Se autoriza al día siguiente. Y el pagado sale al día siguiente, ¿no? O después de 2 días, dependiendo de qué hora lo has girado. Bueno, ¿y cuánto plazo hay para otorgar la conformidad del área usuaria, no? Eso también habla la ley de contrataciones, donde en el artículo 144 habla de que la conformidad se emite en un plazo máximo de 7 días contabilizados del día siguiente de haber recibido el entregable. Muy bien. ¿Quién es el responsable para impartir procedimientos que cumplan con los plazos de pago? El OGA, ¿no? El artículo 13 ha sido derogado, pero el OGA es el responsable, ¿ya? El director general de administración, en todos los marcos normativos, establece que él es el responsable de poder emitir directivas internas, ¿no? Él es el que va a regular todos estos procedimientos para que se cumplan dentro de los plazos. ¿Qué documentos debe tener un expediente de pago? Lo vamos a ver rápidamente. Por ejemplo, debe tener la orden de compra, la orden de servicio, el requerimiento del área usuaria, la certificación del crédito presupuestario, la cotización del postor ganador, la notificación de la orden al proveedor. Ese es elemental y básico, porque no se computa desde el plazo de emisión, ¿ah? Se computa desde el plazo de notificación. Y ahora, ¿cómo notifican? Físicamente, electrónicamente, todo un tema, ¿no? En la nueva ley de contrataciones habla de que, por ejemplo, las firmas ya no pueden ser escaneadas, ¿no? Las firmas tienen que ser físicas o tienen que ser electrónicas. Nada más. Las demás firmas, y eso ya en sus entidades lo deben estar trabajando. Se prohíbe. No es un documento reconocido oficialmente o válido, vamos a decir así, válido, con una firma pegada, ¿ya? ¿Qué más debe tener? El contrato, los términos de referencia para poder evaluar, ¿no? Si ha cumplido o no ha cumplido entre los plazos. La conformidad, documento que es emitido. Y aquí debe ser bastante puntual el área usuaria. He encontrado conformidades donde dice que el tema de valorización, ¿no? Se aprueba la valorización y no hay tácitamente donde diga se otorga la conformidad de recepción del bien. Se emite la conformidad. Son términos que se tienen que textualmente tiene que estar dentro de esta conformidad. Comprobante de pago SUNAT, el formato del cálculo de penalidades, si así lo amerita. El seguimiento contractual cuando van a hacer entrega por entregables, ¿no? Entregable 1, 2 y 3. La conformidad debe ser prenumerado, eso sí, bueno, se debe establecer ciertos criterios.
una guía de remisión, una carta de autorización abono al CCI y la hoja de trámite. Tiene que haber un documento de la hoja de trámite, el caso de planillas, AFPs, la conformidad técnica si son bienes con características especiales, como un tema de equipos informáticos, cámaras fotográficas, algún tipo de bien que es un tema específico, tiene que haber una conformidad técnica, ya no del área usuaria, perdón, también del área usuaria, pero también del área especializada, ¿no? En este caso. Muy bien, ahí acabo de una manera quizás un poco más rápida. Si hubiese alguna consulta, alguna duda, esto es el resumen del tema o del todo el tema que se desarrolla en vamos a decir, de este curso o esta denominación del taller o la aplicación del control previo financiero del sector público, ¿no? Y quería acabar con esta frase que dice: la vida se acaba cuando dejamos de soñar, la esperanza cuando dejamos de creer y el amor cuando dejamos de cuidar. Ya acabó el Muchas gracias. certificado. Bien, Listo. maestro. Muchas gracias, maestro, por su tiempo. Contadores, sabemos que tiene una reunión dentro de poquito. Contadores, rapidito, un par de minutitos. Si tienen alguna pregunta, háganlo por el chat o pueden levantar también la mano. Pues ya el contador también tiene otras obligaciones. Contador Noé, gracias por su tiempo. A ver, por favor, contadores, pueden levantar la mano, aquellos que tengan preguntas. He estado revisando en el Facebook del colegio. No tenemos preguntas al respecto. A ver, acá veo en el chat, contador. A ver, ay, gracias. Ha estado contestando las preguntas del chat, según entiendo, profesor. Sí, de acuerdo a lo que han estado Mm, preguntando, por ahí ha habido una pregunta, ¿no? Del tema de tracciones y todo ujú, eso. ujú, sí. Bueno, a ver, yo les comento lo siguiente. Es muy importante conocer el tema de control interno, o perdón, control previo en el sector público, pero control previo financiero, o sea, netamente de pagos. Es un tema bastante amplio. Miren, eso estaba programado por 1 hora. Nos hemos pasado 1 hora y 20 en promedio. Y Ujú, podemos seguir hablando, si podríamos analizar cada diapositiva con casos prácticos, con casos en los cuales se les muestra cómo es la realidad en un gobierno local, en una unidad ejecutora, en un gobierno regional, un gobierno nacional, una entidad de gobierno nacional, cada uno tiene una realidad distinta. Entonces, quizás podríamos agendarlo para más adelante, con más tiempo, ya no solamente 1 hora, sino con más tiempo, para poder ir detallando casos, ¿no? Yo me imagino que cada uno tiene su particularidad en su entidad. Yo que estoy trabajando en algunas entidades aquí en Huancayo, en Tarma, en Chupaca, en Antonia, tienen cada uno su particularidad por su forma de trabajo. Hay municipalidades más pequeñitas que manejan pues 800.000 de presupuesto, 1 millón, y hay municipios distritales que manejan pues 15, 18, 20 millones, ¿no? Entonces, cada ujú. uno tiene una realidad distinta y en cada uno se tiene que adaptar pues todos estos procedimientos, ¿no? Se tienen que adaptar. Creo que hay una pregunta por acá, a ver. Sí, sí, Dice, profesor. mira, El para anular el contador devengado. Joe, ajá, Para anular le un dicto. devengado, dice, Ujú, ¿no? Se necesita algún ujú, documento, claro. Dice, la anulación del devengado ahora tiene que estar sustentado, tiene que haber un motivo, el porqué de la anulación. Y es más, este documento ahora en el aplicativo del SIAP Web se registra este documento, sea un informe, un memorándum, se registra el documento, el número y la fecha. Y el motivo, ahí te piden resumen el motivo de la anulación del devengado. ¿Por qué? Porque estamos anulando algo que ya se ha formalizado, algo que ya se ha establecido. Hay errores, perfecto. Por ejemplo, ¿no? No sé, pues, por error no revisaron bien el comprobante de pago de un recibo por honorario, porque lo que valida el sistema es facturas, boletas tampoco valida, ni recibos por honorario. Imagínate que por error, en vez de poner 2.000, le pusieron 2.200. Y registraste el recibo, lo devengaron y pasó. Y tesorería dice: oye, pero acá el recibo no dice 2.000, dice 2.200. ¿Qué debemos hacer? Tenemos que anular, ¿no? Pero se anula bajo un documento. Y es más, esa anulación queda ya en el aplicativo. Y en un momento el órgano de control va a pedir, pues, y yo les aseguro, que de acá a un mediano plazo, el órgano de control va a pedir todos los documentos que sustenten las anulaciones de los devengados. Y es más, si son de obras y de servicios que tengan un monto mayor,
van a solicitar esa información, ¿no? Y sí, sí tienen un documento que sustenta, y este documento tiene que ser registrado en el aplicativo. Eso es lo que les puedo comentar. Y la responsabilidad de control previo es, mejor dicho, es responsabilidad de control previo en la entrega de bienes o prestación de servicios a la entidad. No te entendí la pregunta, Liz. Dice el contador Joel, es responsabilidad de control previo la entrega de bienes o prestación de servicios a la entidad. A ver, lo que yo puedo entender es, ¿nosotros como entidad somos responsables del control previo? Sí. Si nosotros volvemos a nuestra diapositiva, la primera, segunda diapositiva, se habla, dice que el control interno, sea previo, simultáneo, es responsabilidad de los servidores públicos porque están enmarcados bajo su competencia. Entonces, si a mí como el área de tesorería me toca girar un pago, ¿yo qué tengo que hacer primero? Revisar el expediente. Eso es mi función. Entonces, al revisar el expediente, no porque eh, tengo que hacer control interno, no, porque dentro de mi función está revisar ese expediente de pago. Entonces, tengo que revisar y si encuentro algún tipo de situación adversa, pues devolverlo y comunicarlo, ¿no? Eso sería en resumen. ¿Por qué? Porque entonces el control previo es responsabilidad funcional, así lo vamos a denominar, del servidor público. En respecto a la pregunta anterior para anular el devengado, se necesita documentos, ya respondió. Pregunta a la contadora, ¿el documento para anular quién lo autoriza? Muy buena pregunta. A ver, ¿quién autoriza el devengado? ¿Quién tiene la responsabilidad bajo el decreto legislativo 1441, que ha sido modificado, bajo la directiva 01 del año pasado, en lo que es formalización de devengado? El que autorice el devengado es el que tiene que emitir el comprobante para la anulación del devengado, porque va a anular algo o una fase, y vamos a decirlo así, va a anular un reconocimiento de una obligación que ya estaba aprobada. ¿Quién debe emitir el comprobante? El director general de administración o el que haga sus veces, o al que ha sido delegado, el funcionario servidor que ha sido delegado. Bien, maestro, muchas gracias por su tiempo. Sabemos que tiene otras obligaciones. No me A van a nombre del disculpar. consejo, no se preocupe, Eh, maestro. Y como por usted bien mí, lo mencionaba, es sí, un tema muy amplio. sí, sí, sí. Entonces, 45 minutos, una hora no es suficiente para ver un tema tan importante como este. Hay el compromiso entonces de armar algo más grande, contador, para los contadores, para los agremiados, público interesado. Y mire, por mí, yo me iba una hora más, una hora y media más. Tengo un compromiso 8:30, virtual también, tengo otra reunión virtual, si no, encantado. Pero mi compromiso está de poder hacer algo más amplio, con casos prácticos, y es más, yo necesito que ustedes participen, o sea, que acá los que están asistiendo el día de hoy participen, hagan sus preguntas, y tener yo una relación y preguntarles a ellos, ¿no? Porque esa es la idea es que nosotros, entre nosotros podamos interactuar. Liz, una vez más, muchas Bien, gracias, y al sí, colegio, maestro. Le y a sus hacemos entrega de este participantes. certificado digital a nombre del Consejo Directivo 2025-2026 a usted, Noé Enrique García Chihuán, por su participación como ponente en la conferencia del día de hoy, 5 de junio. Firma nuestra decana, la contadora Maritza Yacta Surichaki, y la directora secretaria, la contadora Marisol Chávez Pineda. Profesor, muchas gracias por su tiempo. Lo estaremos viendo en otra ocasión. Ya vamos a armar algo más grande, contadores, y les vamos a comunicar. Gracias, Gracias una profesor. vez más para ustedes. Muchos éxitos y bendiciones para todos. Gracias. Muchas gracias a ustedes también, contadores, que nos han estado viendo desde las 7 en punto de la noche. Gracias a los contadores, contadoras y público interesado que está en Facebook ahorita. Mañana nos vemos a las 6 en punto de la tarde. Otro tema del sector público. Estamos en nuestra semana gubernamental. Vamos a ver qué tema tenemos mañana. A ver, permítanme, contadores. El título es un poquito largo, es por ello que no me lo he memorizado. Vamos a ver. Mañana tenemos a las 6 de la tarde el catastro fiscal, decreto supremo 1557, y el impacto en la recaudación del impuesto predial de las municipalidades distritales a las 6 de la tarde con el contador Víctor Cárdenas Osores. Entonces nos vemos a las 6 de la tarde. Sí, voy a solicitar al maestro las diapositivas y todo se sube al repositorio, contador Joy.
Hemos publicado en el Facebook del colegio, hay un repositorio donde ustedes tienen acceso a todas las capacitaciones que realizamos, a los materiales que nos den los docentes. Todavía está pendiente el material también del maestro Arredondo, seguramente ya nos va a pasar y también lo vamos a subir al repositorio. Mañana sale agenda, mañana o el sábado sale agenda porque ya tenemos capacitaciones desde el día lunes. De igual modo, quiero recordarles que vamos a empezar el 16 de junio nuestro programa de alta especialización en auditoría. En auditoría contamos con docentes de reconocida experiencia. Hace poco publicamos en nuestro Facebook que vamos a contar con la presencia del maestro CPC, C. Alex Cuscano, quien es contador público certificado con experiencia en firmas como KPMG y Deloitte en Perú y España, ex consultor del BIF para el MEF en NIC-SP, con maestría en finanzas y auditoría, certificado en NIC por ACA y GLENIF. Es docente universitario y formador de APAI, especializado en auditoría financiera y normativa contable internacional. Es uno de los docentes que nos va a acompañar a partir del 16 de junio hasta la segunda semana de octubre en este programa de alta especialización en auditoría. Vamos a lanzar ya también el último sorteo de una media beca y 2 descuentos del 25%. De la misma manera, también, contadores, queremos felicitar a los contadores públicos, al maestro CPC Joel Alberto Rosales Sánchez y a la contadora pública colegiada María Magdalena Contreras Ricapa por haber obtenido el tercer puesto en la segunda Convención Nacional de Labora ICA 2025 por su trabajo de investigación, sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo como gestión de riesgo no financiero en el Perú 2024. Este premio ha sido oficializado con una resolución de la Junta el 08-2025. Nuestro reconocimiento a los contadores que siempre dejan en alto el nombre del Colegio de Contadores Públicos de Junín. Ahora sí, nos vemos el día de mañana a las 6 de la tarde. Que tengan muy buenas noches, contadores.